las clases. Bueno, lo voy a buscar. ¿Apareció? Sí. Bueno. Sí, profe, apareció. Vamos a tratar de ser un poquito ágil, un tema que está muy de moda. Se había caído mucho, pero cada vez lo piden más en los estudios. Así que necesitamos que tengan una idea de todas las clasificaciones que están dando vuelta y para qué sirven. Cuando digo de moda, digo un resurgir tanto en la ciencia de la edafología, porque había caído mucho, no había gente preparándose en esto, los grupos en la Argentina se habían disuelto, y desde hace unos, no sé, 5 o 6 años esto está muy a full, porque hay requerimientos, o sea, han habido movimientos mundiales, y ahora a su vez acá, muchos de los informes, estudios de recursos naturales que les soliciten, estudios territoriales, como los de identificación geográfica y otros similares que hay dando vuelta para algunas tipos de culturas como la viticultura, que lo está haciendo y lo exige, bueno, empiezan a pedir hacer la clasificación. ¿Y en qué va a consistir? Obviamente que es igual que las que vienen viendo en botánica, en zoología, todas esas, es darle un orden, darle algún orden, unos taxones, algún tipo de orden a la forma de llamarlos, así como hablan de géneros, especies en las plantas y en los animales, en los suelos está igual. Ya hemos visto ejemplos a lo largo, para que no fuese así tan de golpe, a lo largo de la asignatura vamos viendo muchos ejemplos, vamos viendo estas palabras aparecer y ya algunas les van a resultar fácil, como coronando todo esto. Vamos a ver en el día de hoy 2 tipos de clasificaciones, las llamadas utilitarias, que son las que vamos a empezar, y después vamos a ir a las taxonómicas. Las utilitarias, la que más se ha usado en la región, y en general aquí en la Argentina, en las zonas de riego, son las llamadas clasificaciones utilitarias con fines de riego justamente, que son del Bureau of Reclamation de Estados Unidos, y son las que más o menos les vamos a aplicar ahora, son las que más se usan profesionalmente hablando, o sea, es una de las que ustedes como profesionales del medio van a usar más esta, por la utilidad justamente que tienen, que las taxonómicas que están más a cargo de los edafólogos o de los pedólogos. Bueno, este sistema que vamos a ver ahora tiene un matiz económico, o sea, no es simplemente clasificarlas, sino darles evalúa la calidad de las tierras para riego y le da lo que se llama capacidad de pago, les da como un valor económico. No en plata, no es que no les va a figurar plata, sino que les va a decir, por ejemplo, la cantidad de trabajo, va a reflejar estas clases, la cantidad de trabajo que hay que hacer para ponerlas bajo producción o bajo riego para pagar los costos del agua. Entonces, por eso en muchas zonas de riego, donde hay que hacer, o cuando vamos a hacer un nuevo proyecto, una nueva zona que había que explorar, en Argentina todavía se hacen trabajos explorando nuevas zonas, que se puedan regar, o que haya factibilidad de riego, o que se encuentre una fuente de agua profunda, y hay que ponerle entonces un valor a esas tierras, clasificarle. Este sistema anda muy bien, esta clasificación. Tiene un aspecto predictivo el sistema, a diferencia de otros, significa que expresa la interacción suelo agua-planta, que cabe esperar una vez que esté antes de regar y después de ponerla y transformarlas en regadío. Y hay una correlación económica, como les dije, porque considera muchos parámetros del suelo como topografía, drenaje, el propio suelo, las limitantes que tiene, y eso le pone un valor económico. Entonces, vamos a tener factores permanentes y factores variables de clasificación. Los permanentes son los que son difíciles de cambiar, a lo mejor, o por ejemplo puede ser la textura, es algo que es permanente, no hacemos grandes inversiones para cambiar la textura, la pendiente sí la podemos cambiar, el relieve difícilmente, todo va a tener algo más fijo, por ejemplo, ¿qué es variable en suelo? Fertilidad, salinidad, sodicidad, pues todas esas cosas las podemos arreglar, hemos estado viendo que podemos
manejar esos aspectos limitantes. Y hay otros que son más permanentes, como dice. Entonces, una vez que empecemos a meternos en el sistema, vamos a hablar de dos términos, de arabilidad y de irrigabilidad. Son conceptos viejos de la época que surgieron, pero arable significaría que es una tierra que es cultivable, llamémosle como sinónimo de cultivable, que algo se puede hacer, que se puede mover, que se puede arar, que se puede, supongamos, en plena montaña con rocas, que ya sabemos que esa tierra va a quedar fuera, no va a ser. Entonces tenemos arables y no arables. Y después, finalmente, dentro de las arables, las que son regables o no, o que vale la pena regar o no. Esos son los conceptos y las palabras que van a ir viendo que surgen. Entonces, la clase de tierra es una categoría que va a tener una determinada característica física, económicas similares, y determina su aptitud para el riego. Y se le dice de 1 a 6. Clase 1, clase 2, clase 3, siendo clase 1 las mejores, clase 6 las que tienen más inconvenientes. Dentro de clase de tierra vamos a poner subclases, que es, por ejemplo, clase 1, pero ¿con qué deficiencia? Suelo, topografía, drenaje, que son las principales. Entonces van a aparecer las letras S, T y D, debajo como un subíndice que indica si es suelo, la limitante, topografía o drenaje. Y todas sus combinaciones, pues pueden ser sueltas o podemos tener las dos a la vez, suelo y topografía, suelo y drenaje, o sea que estas son todas las posibles subclases básicas que se pueden generar en esta clasificación. Si hablamos de suelo, las limitantes podrían ser muy salino, muy sódico, desestructurado, una consistencia inadecuada, qué capacidad de retención de agua tiene, su permeabilidad, y aquí usamos mucho el KD-ARCI para calificar el suelo. La topografía sería los componentes dependientes, relieve, la posición, que va a indicar un poco el movimiento de tierra que hay que hacer para ser bajo riego. Y acá les hago una consideración que es algo que tuvimos que hacer recientemente. Las clasificaciones utilitarias acá en Mendoza, que es la que más se ha hecho, son de los años 70, 75, por ahí los hicieron nuestro colega, nuestro jefe. Más recientemente, en el 2007, hicimos una nueva clasificación utilitaria de toda la provincia, de los 5 OASI, y ya este tema pendiente hubo que reconsiderarlo, porque con riego por goteo, con toda la explosión de los 90, de los riegos presurizados, ya no es tan importante la nivelación, o la pendiente no es tan limitante como era antes. Entonces, para esta clasificación, pudo mandar una pendiente alta a una categoría más baja, pero hubo que reconsiderar esto y pensarlo en función de que hoy sí es posible regarlas porque tenemos el riego presurizado, aún con pendientes inadecuadas, porque las líneas de gotero, los portagoteros vienen compensados, lo que se llaman gotero autocompensado, que tienen en cuenta esto de las pendientes. Bueno, y el drenaje ya más o menos se dan cuenta, es la profundidad de la capa freática o el hidroapoyo, a dónde está, a qué profundidad está, qué cantidad de drenaje hay que hacer, de qué volumen hablamos, poco, mucho. Estas tres son las principales deficiencias que se señalan. Y ahí empiezan a aparecer las 6 clases. La clase 1, que sería la mejor, es hasta la 3, la 1, 2 y 3 se llaman categorías arables. O sea, recompensa cualquier tipo de cultivo o manejo que se haga, se puede llevar adelante con costos razonables. Son las de mayor aptitud para la agricultura de riego, pueden producir rendimiento sostenido, la mayoría de los cultivos se adaptan, en general son los más profundos, y ahí ustedes van pensando que no siempre los más profundos son los mejores para algunos cultivos, o sea, no hacen falta tanta profundidad. Todo es razonable y la capacidad de pago es muy alta. La clase 2 ya vamos a empezar, tiene que empezar a aparecer algo. Para mandarlo de 1 a 2, algo pasó, menos profundidad, piedra más cercana, texturas más arcillosas, menos permeables, algo cambió, puede ser de suelo, topografía o de drenaje, y las bajó a una clase 2. Igual la clase 3 también es arable, pero debe tener más marcadas las deficiencias porque ya le bajó 2 categorías. Sin embargo, todavía con buenas prácticas de manejo, tienen adecuada capacidad de pago. Las clases 4, ya son, las clases de esta clase son los que necesitan hacer algunos estudios. Hay que ver, bueno, veamos
Para saber si es arable tenemos que hacer un estudio más profundo y ver si esa deficiencia la voy a poder manejar o no. La 5 es una clase como temporaria. Todo lo que no es arable hoy o que no tiene las características tan buenas, la dejamos en 5. Puede tener potencial, pero bueno, amerita un proyecto aparte de estudio y ver si lo podemos llevar a la categoría 4 o 3. Quedan muchas veces en categoría 5 estas que necesitan, como dice acá, un programa adicional, que es, no sé, construir algo más, un dique más cercano, una red de drenaje, algo para poder ponerla en categorías arables. Y la 6, la no arable directamente, las tierras no aprovechables para el riego, no se consideran del proyecto. Como les dije, sí. Una pregunta, si la capacidad de pago es alta, ¿quiere decir que necesitas menos trabajo para ponerla disponible para regar? Capacidad de pago alta significa que sí, que es rentable. Acepta la palabra que es rentable y con menos cantidad de plata. O sea, vos tiene capacidad de pago alta es eso. Tiene una capacidad propia de con pocas cosas y poca tecnología ponerla. Entonces le voy a mostrar algunas de las clasificaciones que se han hecho. Esta tabla, tómenla como pinza, esta es la que hace un algoritmo, hemos hecho un algoritmo con esto, que rápidamente, la clase 1 es fíjense, miremos las clases mejores, la clase 1, textura franca, no es extrema, es media, tiene más de 150 centímetros, o sea, 1,5 metros de profundidad de suelo, aún hasta las capas impermeables, o hasta un clay pan, o hasta un calcipan, no deben haber calcipanes acá en ninguna profundidad, la permeabilidad tiene que ser buena, nivel freático más de 2 metros, todas las condiciones que cumplan con estos requisitos se van a clasificar uno y así van a ir sumándose. Esto no estaba hecho, lo hicimos nosotros un poco para poder tener una idea cómo clasificar esta forma, ¿no? Para poder hacerla más automática en un programa. El último, el trabajo, el del 2007, por ejemplo, es este. Ahí tienen el río Mendoza, la cantidad de puntos. Cada puntito de esto que se ven acá son los puntos que relevamos, más los estudios que ya habían. Entonces, cada puntito es como una calicata o un pocito donde se hacen las descripciones y se hacen los análisis y se va mirando todo, el relieve, la pendiente, todos estos temas, la erosividad, la erosión hídrica, la erosión superficial. Hay que sacar muchos datos ahí de ese reglamento. Y después lo dibujan y lo mapean. Y estos son los colores, digamos, estándar que hay que usar. El amarillo el mejor es el amarillo, el 1, el 2, clase 2 verde, 3 azul, 4 las marrones y 5 las que ven ahí que quedan ahí en esas clases que no se pueden clasificar todavía. Si se ubicaran, esto es el río Mendoza, está la zona de lo que se llama Agrelo, Luján Sur, por acá está Luján, Maipú, acá esto es la valle. Y sale muy buena categoría de tierras, porque son profundos, todo. Y además existe agua, y el problema si fuera salinidad, que son estas, las áreas más salinas, lo podemos manejar. Sin embargo, puede ser categoría 1 de suelo, y vamos a ver si tiene disponibilidad hídrica, porque justo alejándose hacia allá, hacia el noreste del río, es cuando cada vez menos disponibilidad hídrica tienen, les cuesta más tener. Pero en cuanto a suelo, es bueno. Ahí tienen el Tunuyán superior, cada río, cada cuenca fue realizada, entonces se hace el muestreo, se hace el estudio y después se los clasifica. Y ahí van diciendo, bueno, el porcentaje de tierras amarillas, verdes, eso es muy interesante de tener. Fíjense, ahora no le dan valor, van a ver valor que le van a dar el día de mañana de tener estos mapas ahí en el Power para poder mirar y ubicarse en la zona que ustedes están. Fue hecho a una escala 1 en 200, un poquito mayor. O sea que esto hay que bajarle precisión si ustedes quieren saber algo dentro de un distrito, por ejemplo, determinado. Tunuyán inferior, que agarra San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y hasta La Paz, con su clasificación. Y el Oasis Sur, que son la parte General Alvear y San Rafael, la parte regada, con su clasificación. Bueno, no hay mucho más parecido. Acuérdense que esta es clasificación, es utilitaria y tiene un fin. También hay algunas con fines forestales y hay otras clasificaciones utilitarias. Para nuestra región, esta anda muy bien, la de Bureau Reclamation, y la defendemos mucho porque además, más allá del colorcito, junta mucha información importante como capacidad de almacenaje, relieves, pendientes, erosión, todo que es muy útil para el momento de determinar tecnologías para manejar esas tierras. Y ahora empecemos con las taxonómicas.
Les pensaba contar la historia, pero no les voy a contar la historia. La pueden leer de cualquier lado cuando quieran. Porque estas tienen años, desde los rusos que empezaron a hacer clasificaciones y empezaron a decir, y aparecían los Chernozem con esos nombres, los Regosoles, aparecían así grandes grupos de suelos. Han pasado 200 años y llegamos a las nuevas, que son las que ustedes tienen que aprender. Estas clasificaciones que hacen taxones, tienen que tener taxones, hay dos dando vuelta actualmente, o sea, hay dos que se superponen. La que les voy a enseñar más profundamente, la Soil Taxonomy ahora, es la que maneja toda Latinoamérica, gran parte de Asia y nació en Estados Unidos, pero Europa y otra gran parte está surgiendo con otra, que es la que calculo, siempre digo esto, calculo que en 5 años ya no vamos a dar mal Soil Taxonomy. O sea, esta que es la que se impuso, va a ser reemplazada por la que viene en camino. Vamos a aprender la que hoy todos usan, Soil Taxonomy. Es un sistema de clasificación de suelo de Estados Unidos, pero se reconoció internacionalmente, como les dije, en América Latina y Asia. Tomando el Soil Taxonomy, tomando las leyendas de FAO, se fue haciendo un estándar más internacional, porque si ustedes leen, los rusos se dejaron la suya. Francia tiene su propia clasificación. Paraguay y Uruguay tienen su clasificación. Hay algunos que insisten y tienen sus propias clasificaciones nacionales. Bueno, lo que se busca es una estandarización. Y juntando todo eso fue que apareció esta, que es la que vamos a ver al final muy breve, que es la base referencial de suelo, que es la que se va a ir imponiendo y va seguramente a poner obsoleta el Soil Taxonomy. Esa, World Reference Base o base referencial de suelos. Vamos al otro. ¿Qué tiene en cuenta? Bueno, tiene una gran diferencia. Primero diferencia grandes características, como para un lado los minerales, para otro lado los orgánicos. Después usan los horizontes diagnósticos. Por eso les tuvimos que enseñar los epipedones y los hipopedones, porque es lo que va a usar. Es la base del Soil Taxonomy. Busquemos el horizonte diagnóstico en el perfil. Después, bueno, señala qué características hay que buscar, qué características de diagnóstico. Y hace referencia a dos regímenes más, que son los de suelo, la humedad del suelo y temperatura del suelo. Son las 5 grandes características del Soil Taxonomy que hay que manejar y estudiar para poder clasificar. Los regímenes de humedad del suelo, alguien les dije el otro día al ver los órdenes. Los tenemos desde el muy húmedo, el acuícola, hasta el más seco, que es el sérico. Se definen en función del, por ejemplo, que haya agua freática, que haya presencia o ausencia de agua, o que estén muy secas, retenidas hasta 15 bares o menos. Y para eso hay que definir una cosa que se llama la sección de control de humedad. Ya se las muestro, no es tan importante, pero hay que tener ese concepto. Estas definiciones, que no se las tienen que aprender de memoria, solo intenten razonarlas, serían las que un clasificador tiene que llevar en su mano y en su mente para saber en qué régimen de humedad lo pone. Está saturado por una freática cercana y por ascenso capilar y tiene condiciones reductoras en el perfil, como por ejemplo kilómetro 8, es un régimen acuícola. No está saturado todo el año, tiene 90 días por lo menos acumulativo donde está húmedo, no está seca la sección de control, sería un údico. Donde les dije, ¿en qué zona típica de Argentina están los regímenes údicos de suelo? No es de un clima ambiente, es el clima de suelo esto. ¿A dónde está el régimen údico? ¿Dónde piensan ustedes? Que lo hablamos el otro día en los órdenes. O sea, humedad alta, estamos hablando que por lo menos debe llover 1.200 milímetros arriba, para tener siempre que el suelo no se encuentre seco más de 90 días. Entre ríos. Misiones, profe. Misiones también, sí, por Misiones, Entre Ríos, Corrientes, la Pampa Húmeda, todos ellos son muy údicos, sus regímenes de suelo. Por eso aparecen los udoles, que son uno de los subórdenes que les dije el otro día, los udoles, ¿se acuerdan? Estos serían los acuoles, los udoles. Los sustoles es más seco que el anterior, como dice ahí, la sección de control se encuentra por lo menos 90 días acumulativos, pero está más seco que el anterior. Los ustoles están en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, parte de San Luis. Nos vamos yendo de la Isoyeta de los 1200, nos vamos yendo hacia el oeste de la Argentina, estamos entrando entre 600 y 1000. Este dijimos que era la soja típico y este es el típico del maíz, la zona maicera. Después aparecen ya más los nuestros, más al oeste, los tórricos o los arídicos.
En ambos casos, la sección de control está seca por más de la mitad del tiempo. Bueno, ahí hay una definición de 90 días con la temperatura mayor a 8 grados. No importa. Secos, calientes, secos. Esto, generalmente decir algo de arídico se usa en las categorías superiores y el tórrico se usa más en los subgrupos, llamamos lo que es un subgrupo. Y el más sequito de todo, la sección de control más seco, es el sérico, que tenemos bastante nosotros de régimen de humedad de suelo sérico. Acuico, údico, ústico, tórrico, arídico, sérico. Y en cuanto a esta es la sección, esto se debe definir, es como un concepto que dicen, sí, pensar, es algo imaginario. Hagan una sección de control que tiene 75 milímetros, 25 milímetros de diámetro, que deja para abajo, que es como un cono que se abre. Esto es a las 48 horas. Es como si no van a sacar muestra de suelo. Es como si pensáramos que en esta zona, dentro del polipedón, 90 días esta región o no tiene humedad, o tiene humedad, o está muy saturado. Sería un esquema para fijar la sección de control. Vamos al régimen údico, para que lo vean en una representación. Si lo ponemos en los meses del año, esto está en el apunte, estas son áreas de superficies, de donde, como intervalos a los cuales, de temperaturas a los cuales está referido esto, concéntrense en el color. Todo lo que sea verde es surplus, o sea, exceso de humedad. Toda esta zona puede ser exceso de humedad, quiere decir que hace falta drenar. Lo naranja es lo bueno, lo que se puede utilizar para las plantas. Azul es los momentos que se recargan, puede ser por lluvias, por la nieve que se derrite, etcétera. Y rojos van a ser déficit. Un régimen údico tiene una buena parte de su tiempo utilizable, pero tiene exceso otra parte del tiempo. Hay excesos acá. Contra este color, el sérico, es todo rojo. O sea, hay déficit la mayor parte del tiempo y marcada que en la parte que se puede utilizar. Y el arídico es déficit todo el tiempo. Apenas hay 2 momentos de recarga acá, que están haciendo así. Así, estos cuadros representan los regímenes para clasificar estos términos del suelo taxónomo. Si es por temperatura, tenemos también 5 clases. Se toma la temperatura media anual a los 50 centímetros de profundidad, que habría que estar registrando las temperaturas y decir, bueno, esta es la temperatura media. Crico, les da idea que tiene que ver con qué orden un crico, que son fríos, menos de 8 grados, pero no tienen permafrost. ¿Qué orden podían ser los que tenían este régimen crico? Criosoles. Los criosoles, y que son, bueno, que están todos metidos dentro también de los gelisoles, están dentro del orden gelisoles del suelo taxónomo. Frígido llega a tener tiene menos 8, pero las temperaturas pueden llegar un poquito por encima con respecto al crico y puede llegar a tener superior a 6 grados centígrados en verano. El mésico está entre 8 y 15 grados, el térmico entre 15 y 22 grados, el hipertérmico, media anual del suelo, 50, profundidad más alta, diferencia, bueno, no importa, las definiciones vayan viendo más o menos 8, 8, 8, 15, 15, 22, mayor a 22. Estos seguro son más suelos tropicales, tiene que ver con las temperaturas a los 50 centímetros. Y si la diferencia de las temperaturas de esas medias entre verano e invierno es igual o menor a 6, o sea que es bastante estable, no es tan grande la diferencia invierno-verano, se le llama ISO. Isofrígido, isomésico, isotérmico, isohipertérmico. No las usan mucho yo no he visto muchos suelos clasificados así, pero a ver, piensen que hay gente especialista en esto nomás. Solamente saben de esto, así que se usan todos los temas. Bueno, vamos ahora sí a cómo es la categorización de esto. Lo que se llaman categorías superiores es el orden, la primera, que son esos 12 órdenes que venimos nombrando desde el principio de año. La segunda rama, la segunda parte es el suborden. De suborden pasamos a los grandes grupos, del gran grupo a los subgrupos, del subgrupo a la familia, y la más baja o de mayor detalle es la serie. Estos son los que serían los taxones, las categorías del sistema Sol taxón. Y es lo que de aquí en más se tienen que saber más o menos, por lo menos para poderse entender cuando lean una bibliografía.
Las terminaciones, que el otro día más o menos les costaba, ¿y cómo nos damos cuenta cuál es el orden? Bueno, tienen que ver lo que se llama el elemento formativo del orden. Para alfisol el elemento formativo va a ser alf, para andisol and, para eridisol id, entisol es ent, gelisol es el, istosol es ist, inceptisol ept, molisol es ol, a veces también sin una, lo van a ver sin una L. Oxisoles va a tener algún elemento que diga ox, spodosol en los od, ultisol en los ult y vertisol en los ert. Por eso les decía el otro día, empiezan a leer siempre desde atrás, ¿se acuerdan? Para empezar a ver cuáles eran el elemento formativo de orden. El orden entonces en general van a tener el prefijo que se llama del orden, por ejemplo, arit. Acá entre medio para poder juntar con la palabra sol puede ir una i o una o. Siempre se usa la i, ahí. Miren eso, nomenclatura. El prefijo del orden, arit más i más sol, arid y sol. It es el elemento formativo del orden, ya lo vimos antes. Los subórdenes, en general hace referencia a las texturas, así es qué influencia tuvo el clima, la vegetación, si es hidromórfico, también va a ser idea si es el más común dentro de su orden. Entonces acá vamos a usar el elemento formativo de suborden, que es también arg, por ejemplo, arg, que dijimos que era arg. Arcilla. Arcilla. Y si es hit, era un aridisol. Un argit era en ese triangulito que pusimos el otro día, que le dije por favor que se lo estudian esos triangulitos de órdenes, es que es uno de los subórdenes de los aridisoles, que es el argit. Es algo que tiene arcilla un poquito más evolucionado, entonces un argit, que un ortit, que eran los que se veían. Y acá tienen ejemplos, para ir más o menos, algunos ya los conocemos. El alb, que hace referencia a álbico, a blanco. Estamos hablando que horizonte es, seguro un eluvial, un horizonte E. Un ant, que tiene algo de características ándicos. ¿En qué suelo vimos los perfiles, esa característica de ándico? Que es oscuro, negro, con ceniza, con un montón de alófanos, eran los andosoles. Si vemos algo, el elemento acu va a ser de agua, bueno, arable, arcillosos, fríos, con hierro, con mucha fibra, que todavía se le ven las fibras, por ejemplo, en un istosol puede la palabra fibra, flug, que es de ríos, descomposición intermedia, lept, delgado, ap, simple, mínimo, lo vamos a ver mucho, pal es de paleo. Ahora tuvieron uno, me parece, en la prueba, en un cuadro, ¿no? Algo que les decía, algo paleo antiguo. Los ócricos, que es el aridisol, es el horizonte diagnóstico del aridisol. El plagen, ¿se acuerdan? Esa cantidad de suelos ricos en fósforo, producto de muchas deyecciones de años y años y años de los animales. Sand, la arena, bueno, las rencinas, los podridos, saprófitos, lo tórrido, ya así. Nat, sódico, cálcico, estación seca anual, cálido, más o menos, umbrío, húmedo. No es tan difícil, con tanto que lo venimos usando, darse cuenta del significado de algunos de esos elementos formativos. Y ya pasamos al gran grupo. El gran grupo, ahí un poquito tenemos que hacer referencia al horizonte diagnóstico. Dentro del, por ejemplo, va a haber el grupo, el suborden, natrargit. Entonces empezamos de atrás. Orden, aridisoles. Suborden, argit, que tiene arcid. Y el gran grupo es ¿cómo se imaginan? ¿Cuál es el horizonte diagnóstico de este, al tener la palabra nat? Nátrico. Es un nátrico, hoy lo tuvieron que completar, pero ¿dónde va a estar entonces? Seguro que si es argit y es nátrico es un B2, un BT con sodio. Un BTN. BTNA, ajá. Creo que en la cuadro hoy lo tuvieron. Cuando tengan un BTNA, ya estamos llegando al gran grupo. Es el horizonte diagnóstico, el B con arcilla y con sodio. Subgrupo es una palabrita que se le agrega después, por ejemplo, natrargit, vértico, típico, lítico. Se le agrega como un adjetivo calificativo
Y ahí empieza ese concepto central, es difícil, muy pocos pueden llegar a decir el subgrupo, es difícil, hay que buscar muchas cosas. ¿Cuál es el concepto central de este grupo de suelos que tengo? ¿Qué los une? ¿Cuál es el intergrado? ¿Cuál es el extragrado? Es un calificativo, por ejemplo, el típico es decir, el más representativo de todos los argides que estaban en la zona. Vértico, ¿qué significará ese adjetivo? ¿Qué les parece? Que no es un vertisol, pero es un aridisol que tiene ciertas características de un vertisol, o sea que debe tener por lo menos arcilla montmorillonita, o están ahí en el límite, capaz que está entre Ríos y Santiago del Estero, no sé, pero tiene algo ahí, tiene características intergrados, está entre dos órdenes. El lítico, y es un natrargit, pero estaba con mucha pedregosidad, de piedra, o sea, muchas rocas todavía, debe tener roca que se ve de la roca madre, y así. No es tan fácil decirles qué significa lo que viene detrás. Es difícil y la clasificación hasta subgrupo ya implica saber bastante, ¿eh? Después vienen las familias, más difícil todavía. La familia tiene que ser un buen clasificador. Son las propiedades relevantes, pero ahora tienen que tener en cuenta el crecimiento de las plantas. La textura, la mineralogía, los pH, la permeabilidad, el espesor, los horizontes, la consistencia. Casi como cuando describimos el perfil. Bueno, eso hace una familia. Entonces es muy típico decir, natrargit típico, aridisol con arcilla sódica. Franco fino es la textura y se va poniendo todo con coma. Mezclado es la mineralogía, coma, térmico, el régimen. Se ponen como 4 o 5 palabras y llegamos a la familia. Difícil llegar a tal extremo, hay que llegar a una escala. Para llegar a esto tenemos que estar trabajando 1 en 10.000, por lo menos, 1 en 10.000, 1 en 20.000, o sea, bastante detalle de escala, o no llegamos a hacer esto, difícil. Y la serie, que es el mínimo del taxón, el taxón de más abajo, es el más homogéneo y el que se debe definir con mayor detalle. Es la más baja, y ya casi puede ser un polipedón, un solo polipedón puede ser eso. Y en general se le pone el nombre de la serie, o sea que acá podemos estar 1 en 5.000 para llegar a una serie, 1 en 10.000 también, en escalas muy detalladas. Se le pone generalmente el nombre geográfico de la primera vez que se escribió, o el nombre de un área donde se encuentra esa serie, y bueno, dicen que hay que registrarlo oficialmente en una agencia de correlación de suelo. Acá en Mendoza no tenemos casi serie, se llama Ensayo de Series Tentativa de Romanela, es del año de 1953, la última vez que alguien intentó llegar a series, y lo hizo para el río Mendoza. Entonces hay una serie Chacra de Coria, por ejemplo, para la facultad, porque representa y se escribió por primera vez en los suelos de la facultad. Series, la consulta, serie, bueno. Ese trabajo, que es el único que tenemos más detallado, dice serie tentativa porque no ha sido aceptado oficialmente o no ha sido reconocido. Lo mismo, esa etapa no la cumplen todos, llegan a nivel de serie con la información necesaria. ¿Qué tiene el país ahora? O sea, veamos, si ustedes salen a buscar estos mapas, bueno, esto no se los vuelvo a decir, lo vimos el otro día en orden, no sé, pues se me mezcló acá, es para recordar el tiempo y desarrollo de los suelos, está esta y esta que es del otro día, ya los rindieron, se lo saben, están con los procesos en la cabeza todavía. Así que, bueno, fotos, estas están también en la salida de la cátedra, al no habernos conocido, al no haber ido a la cátedra, afuera los tenemos puestos en carteles grandes con su descripción básica, los 12 órdenes de suelo que vimos el otro día. No les pongo más porque si ustedes googlean van a ver las fotos hermosas que les vienen de estos 12 órdenes de suelo, que todavía es la clasificación que más se utiliza. Bueno, en la Argentina les decía, en 1990 se hizo este mapa, lo hizo INTA. INTA es la institución que más grupos de clasificación de suelo tuvo en todo el territorio, y antes era una especialidad en esa época donde menos acá en Mendoza y San Juan, que no habían casi clasificadores, estaban todos, en todo el país, los clasificadores de suelo, con su Soil Taxonomy, en la mano, con sus Catlicata, todo, y se les relevaron. Este es un mapa 1 en 1.000.000, justamente lo vieron el otro día en cartografía, para relevar países o regiones, usamos 1 en 1.000.000, 1 en 500.000. Para una provincia podría ser 1 en 200.000, como hicimos nosotros, pero a medida que queramos bajar y llegar a los valles, queramos llegar exactamente a un distrito, un departamento, hay que hacerlo con más detalle.
¿Por qué Mendoza y San Juan no tienen tanto? Y porque usaron mucho las clasificaciones utilitarias, eran zonas de riego, se estaban haciendo nuevos proyectos, interesaba más eso de la capacidad de inversión, de pago, la cantidad había que ponerlas bajo riego, los oasis, entonces no interesó mucho. Hoy hay un despertar, y hoy incluso estamos por iniciar un trabajo grande de nuevo para ver si clasificamos. Este es el mismo que elegí el otro día, donde están las grandes. Algunas, como por ahí tienen donde la pueden encontrar en estos visores. INTA ha creado un sitio que se llama GeoINTA, googleenlo, lleguen hasta él, jueguen, porque van a necesitar cuando se reciban para escribir, para hacer proyectos, para buscar suelo. La mayor cantidad de información que haya de suelo va a estar en GeoINTA o en uno que se llama SIS-INTA, que ya le mostré el otro día, SIS-INTA, Sistema Integrado de Suelo. Están casi todos los mapas, todos los trabajos que ha hecho la gente en Argentina, supongo que si tengan que ir a Santiago del Estero, van a ver mapas de Santiago del Estero, en Chubut, todos lados. Van a encontrar los mapas, y lo van a encontrar seguro. En Mendoza, que se había hecho está el de 1 en 1 millón, no se achicó mucho, no se bajó, pero hubo una persona ahí en el Yadiza, una colega que se llama Cecilia Regairá, que como reinterpretó y bajó un poco a 1 en 500.000, la bajó saliendo a mirar al campo, a certificar algunas cosas, y tiene este otro mapa que a grandes rasgos, al mismo 1 en 500.000, pueden encontrar la clasificación taxonómica. Y ahí está el lugar donde la pueden encontrar, en el LADIOT, que es el laboratorio del desierto y ordenamiento del territorio del Yadiza. Van a ver después que, como acá los oasis son muy chiquititos, los oasis irrigados son esos 5 que les mostré alguna vez, en las zonas irrigadas, en cambio, no se ha bajado tanto el detalle. El único que está es el que hicimos nosotros, es 1 en 200.000, que ya les mostré antes, pero fue utilitario. En San Juan, si alguno está desde San Juan acá, y en otras partes como San Juan, Salta, algo en Río Negro, las bajaron a 1 en 100.000, 1 en 50.000 y hasta 1 en 20.000. Si yo tengo que decir por provincia, ¿quién es la provincia donde más chiquito, más detalle tiene? Es Buenos Aires. Buenos Aires tiene hasta los partidos hechos, o sea, un partido bonaerense, se tienen los partidos agrícolas con mucho detalle. ¿Por qué? Porque ahí hubo plata, hubo interés y estaban los mayores grupos de INTA trabajando. Y llegamos al último, que es esta clasificación taxonómica nueva, que es la base referencial de suelo. Para eso juntaron, como siempre, los expertos de FAO en algún momento y dijeron, a ver, busquemos una forma que sea internacional, que no tire todo lo ya hecho, y entonces rescataron la leyenda de FAO, rescataron lo que ya había hecho el Soil Taxonomy, trataron de revisar todo esto y llegaron a esta conclusión. A esto que están tratando, usan muchos conceptos también rusos, o sea que hasta hay palabras que vuelven a llamarse como se llamaban los papás de la grafología y de la pedología, que son los rusos. También hay criterios diagnósticos, no se usa tanto el horizonte diagnóstico, y espero que alguno de mi cátedra que me esté escuchando, tenemos 2 o 3 personas que hemos traído para esto, potencialmente se vayan cada vez más metiendo más en el WRB, porque es lo que se viene y es lo que se tienen que poner. Igual quizá haya alumnos que quieran ayudarnos a salir a describir suelos ahora con esta categoría. Bueno, y estas son, no les voy a dar mucho más. Acá está también la página, porque no es ahora. Cuando saquemos el Soil Taxonomy de la cátedra vamos a empezar a dar esto, pero si ustedes lo ven, estos grupos de suelo, estos grandes grupos, el histosol es parecido, coincide con el Soil Taxonomy. Antrosoles y tecnosoles, que ni existían en la otra, tienen influencia humana. Por ejemplo, podría entrar uno de riego por goteo totalmente como un tecnosol hoy en día. Criosoles, leptosoles, solonet, vertisoles, solonchac, suelos con enraizamiento limitado, fuertemente influido por el agua, sí, por frío, esto es delgado, esto es sódico, esto tiene las arcillas dadas vueltas durísimas que a veces no me deja enraizar bien, esto es salino. Otros que tengan que ver con la de hierro y el aluminio, la química de hierro y el aluminio, ferrarsoles, todo esto tienen problemas con glaización, hierro. Los chernóceos, los de praderas de antes, acumulación de materia orgánica. Por eso digo, ustedes no, pues son chiquititos, y los de mi cátedra son también chiquititos los docentes.
Todos estos son los términos viejos. Yo también, porque yo no las usé estas, pero cuando entré me hablaban de estas cosas a la cátedra. Yo entré a los 19 años a la cátedra, así que está más parecido a las palabras que usaban antes que los lubisos, que eran más los rusos, más parecidos a los rusos, que al Shell Taxonomy. De todos modos, hay páginas enteras, no se las puse, que están haciendo hoy mientras tanto, en la transición, se están haciendo las equivalencias. Bueno, no necesitan saber mucho más de esto, que esto que les he explicado, excepto la utilidad, y ahora les voy a dar algunos ejemplos, como para jugar, nada más. Cómo hacemos en el examen, les voy a decir cómo se toma esto en el examen. Ustedes van a empezar, ¿se ve el pizarrón? ¿La pizarra? Sí, profe. Bueno, van a estudiar, obviamente, supongan que lo elijan este tema para empezar a estudiar. Y en la prueba de simulación les voy a preguntar qué es un taxón, qué son los taxones, el orden, su orden, cómo se forma, todo. Pero una prueba es poner una palabra. Y entonces, si yo les pongo hoy esto, que es lo que hacemos en el examen final, te dicto una palabra, alguien se va a animar a decirme, no solo el orden, el suborden, las características, cómo cree que es el perfil y dónde está en la Argentina. Todo eso pueden hacer ya hoy ustedes con este poquito que le hemos enseñado a lo largo del... A ver, ¿quién se anima? Ya lo termino de escribir. A plus tol éntico. Orden. Molisol. Orden, molisol. Suborden. Siempre vayan de izquierda a la derecha. No, de la derecha a la izquierda. Vamos hacia allá leyendo la palabra. Uy, esto es una flecha. Teoría. Orden, molisol. Suborden, ustol. O sea, ¿qué régimen de humedad tiene? Acuérdense que hace mucha referencia a algo que tenga que ver con la textura o el régimen de humedad. La lluvia. Ustol, que significaba el ústico. Régimen ústico. Es más seco. Un poco más seco que el ustol. ¿A dónde les dije que podemos estar en la Argentina en eso? Todos los ustoles están en la isolleta entre 600 y 1000 milímetros. Puede ser algo en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, en San Luis, parte de Tucumán, están por ahí, están ahí los ustoles. Y Apple significaba que es el gran grupo, este es el gran grupo es este, era el que es simple, o sea que tiene un perfil muy simple. ¿Cómo me imaginamos este perfil entonces? A ver, es un molisol. Así que, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es el horizonte diagnóstico? El mólico. El mólico. Así que sí o sí tiene que tener una 1. Posiblemente no sea perfecto, tan desarrollado, pero tiene una 1. ¿Tendrá B? ¿Tendrá B? B significa más maduro, Sí. más evolucionado. Puede que sí, pero me parecía que no. Porque Pero es éntico. es muy ústico, es éntico, claro, todo esto te está diciendo que no está en una zona muy lluviosa, así que no, y es posible que tenga directamente el C. Aún no sé, yo me imagino ese perfil, es simple, me dice que es simple el desarrollo, que está en zona más seca, y tiene algo de éntico, así que puede ser que esté más pegado para el lado de Mendoza y San Juan, que para el lado de Córdoba, Santa Fe, nos ubicamos en el lugar, más o menos nos hemos imaginado esto, y esto que puede ser la zona del maní, la zona del maíz de Córdoba. Así es como quiero que razonen todas las cosas. Vamos a hacer otro. A ver, otro. Esto es lo que lo hubiéramos tomado, por ejemplo, hoy día si lo hubiéramos evaluado posiblemente. La integración, cómo deducen todo. Y ustedes van a leer ahora trabajo, van a decirles esta palabra que les estoy diciendo yo. Vamos a leer. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Qué parte serían los taxones? La palabra que va separada. ¿El subgrupo puede ser? El subgrupo. Este es el subgrupo, ¿no? Yo les pongo
puedo poner esto, por ejemplo. Podría ser típico, pero les voy a poner esto. Y vamos de nuevo a interpretar. Orden. Vertisol. Vertisol. Y ya nos vamos yendo a Entre Ríos. Un pedacito de corriente, pero sobre todo es Entre Ríos. Húmedo, údico. Están en la zona del régimen údico, está en la zona húmeda. Y mucha arcilla, obviamente es muy típico, es el vertisol lleno de arcilla, pero dice mólico. Entonces debe tener más cerca de la Pampa húmeda, o sea, más cerca, me lo imagino más cerca de Entre Ríos, el límite de Buenos Aires, porque ya tiene algo de mólico. Y si tengo que pensar en un perfil, sabemos que estos son muy homogéneos, que culpa de las grietas que se hacen y se homogeneizan, pero debe tener más materia orgánica acá. Este debe tener una 1, un poco más oscuro, que a veces no se nota, y sí, es muy arcilloso, tiene un perfil muy arcilloso abajo, está en corriente, está en Entre Ríos, está cerca, y me lo imagino así. Usted me dice, me imagino muy arcilloso. Y si les pregunto, ¿qué tipo de arcilla tiene? Montmorillonita, si es un vertisol. Seguro que es Montmorillonita. ¿Y qué cantidad tiene para llegar a haber sido, para que alguien lo clasificara y me lo metiera en un vertisol? Es muy importante, es casi una característica. Tienen más del 30%, es muchísimo. Son recontra arcillosas, apenas un poquito de materia orgánica arriba. Y ahí está, tengo descrito otro suelo más, y así se aplica la Soil Taxonomy. Hay dos objetivos de que estudien la clasificación. Una, que si quiera Dios sean clasificadores y aprendan a salir al campo y trabajar de esto, que les aseguro que hoy los contrataríamos. Hoy estamos necesitando clasificadores para un proyecto grande y no hay en la región. Pero segundo, para que puedan leer cualquier bibliografía, cualquier trabajo del mundo y se den cuenta de qué estamos hablando y qué tipo de suelo puede ser. Quizá no todos ustedes lo están logrando, pero cuando estudian un poquito no es insacable. Y de hecho, es uno de los temas que eligen para rendir, así que obviamente también les debe haber gustado. Bueno, terminó la clase. Terminó la clase y terminó la asignatura, chicos. A pesar de y con todo lo que ha sido de nuevo otro año de pandemia para ustedes y para nosotros. Queda un tramito que es aprobarles las monografías, cerrar el tema de carpetas. O sea, no es que ustedes se relajen, pero antes, por si no los veo a todos juntos, dos cositas. Uno, que nos piden que les recordemos que llenen las encuestas. Hay unas encuestas virtuales, y me dijeron el otro día que el grupo de recursos y de afología, muy poquitos han respondido a la encuesta. Llénenlas. A veces yo sé que se cansan. Es más, creo que yo estuve en el grupo que instauró esto hace como 20 años atrás. Sé que se cansan porque no saben qué se usan, pero se están usando, ¿eh? Se están usando. Hay grupos en las comisiones de docencia estudiando y evaluando todo lo que ustedes digan, aunque les parezcan que no se les escucha, sí se leen. Así que háganlo. Bueno, el Nacho está pidiendo que prendamos las cámaras para despedirnos. El año pasado tuvimos unas ganas grandes, este año nos ha pescado un poquito lleno de actividad, habíamos hecho hasta canciones el año pasado, este año, chicos, se las debemos. La despedida más simpática, pero desde ya, en lo personal y en nombre del grupo, fue un gusto de trabajar con ustedes. Han sido un grupo, no los pudimos conocer a todos, siento yo personalmente que lamentablemente ni siquiera pudimos girar tanto como otras veces, han estado más apretados. Me parece que apretaron las otras asignaturas del semestre este año, que el año pasado estábamos más tranquilos, pero un gusto haber trabajado con ustedes. Esperamos que el 50% les quede y se la llevan a la vida profesional. Los invito a que rindan pronto. Los que se vayan al oral, usen las mesas hasta agosto. Así no pierden la condición de oral y podemos, van a ver que es más fácil, es un extremo. Ahora, los que se quedaron libres o los que están regulares con examen, tampoco le teman. Los exámenes del libre son muy parecidos a todos los parciales que han rendido hasta ahora. Pasa todo junto y tienen que pasar. La toma de carpeta lo vamos a decir en las consultas de los exámenes, pero la toma de carpeta es algo muy práctico, donde tienen que aprender a diagnosticar, tienen que charlar. Ahí vamos a ver todo lo que integraron y aprendieron.
no es una materia para guardarse en el bolsillo y volver dentro de 3 años. Les va a costar muchísimo retomar, lo hacen también. Traten de que en este primer año saquenla, de aquí a diciembre, es la invitación, más allá de que sea correlativo o no, es para que no pierdan lo que tienen hoy. Todos los demás problemas o las cosas que hayan surgido fueron ajustados, hemos intentado ajustar hasta los tiempos, todo, espero que se lleven algo lindo, bueno, y que se vayan diciendo me gustó, es un camión, pero me gustó la materia y que la puedan aplicar el día de mañana, no tengo duda que la van a aplicar muchísimo y que va a ser algo de las que van a tener que desempolvar carpeta. Alguien me dijo que los audios de YouTube no estaban anoche disponibles, no sé por qué, chicos, Nacho, después revisemos, no han estado disponibles. No, es que sí o sí tenés que entrar con el link, porque como están privados, pero si se los comparten los links porque como no funcionaba el campus, bueno, no podían acceder. Ha habido problemitas también con el campus, dice que se han perdido bases de preguntas, no sé, ha sido un lío, pero lo vamos a tratar de enmendar. Nos despedimos de la forma virtual, nos vamos a seguir viendo en los exámenes, en las pruebas, de hecho va a haber una consulta, no sé cómo, para los que recuperan, creo que el viernes en la tarde, vamos a tratar de ponerla, para si se sienten seguros que nos juntemos. La forma de rendir el sábado se va a explicar, pero empieza el parcial 1, se termina, después el 2, ya que el que se va a ir enganchando van a ser a distintas horas, los que tengan que recuperar, y apenas abramos la cátedra y se pueda volver con alumnos y todos, los esperamos a que nos vayan a visitar, a conocer y a ver en vivo las cosas que hoy no pudieron tocar. Estamos abiertos para recibirlos como concurrentes, ayudantes, o simplemente para ir a pasar a ver cómo eran, qué era esto, cómo eran los muchachos, porque nos hemos visto así poquito. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa más para cerrar el curso, si no, estamos acá ahora un ratito si quieren hacer cosas, no sé, alguna duda de lo que queda, de lo que resta, síganse apoyando en los tutores, que son las personas que más los han conocido, los han seguido y van a tener que me van a pasar la situación. Esa situación la tenemos que cerrar en una semana y saber perfectamente en qué situación quedaron todos ustedes. Profe, una duda. Sí. El tema de los recuperatorios, ¿va a tener la misma forma de evaluar que un parcial? Primero una parte escrita y después un desarrollo. Sí, es igual que el que rendiste. Solo recuerden que ahora se necesita un 10% más para aprobarlo. Es para los que no se presentaron, ahora en vez de 60 es con 70. La ventaja es que se los promedia este valor, lo que se saquen ahora, es lo que se promedia con todos, y hasta pueden subir de categoría gracias a eso. Buenísimo, chicos, gracias, profe. Un gusto, nos vemos. Estamos atentos en los foros, en los WhatsApp y en lo que sea para lo que necesiten de aquí hasta que los saquemos y puede ser que todos queden del lado de los regulares pronto. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. A ustedes.